No necesitas a nadie de verdad, pues si amigo, aunque suene a herejía en este mundo obsesionado con las redes sociales, las validaciones externas y el miedo a la soledad, la filosofía estoica tiene algo que decirte: eres suficiente si tú, con tus virtudes, tus defectos. Y hasta con esas dudas que no te dejan dormir, no necesitas una pareja que te complete, un amigo que te anime o un gurú de Instagram que te diga cómo vivir. Todo lo que necesitas para ser feliz ya lo tienes dentro de ti. El truco: aprender a ser tu mejor compañía, aunque te advierto que este camino no será fácil, pero valdrá la pena. En este video te enseñaré 10 lecciones que te ayudarán a soltar el peso de depender de los demás y de paso convertirte en tu mejor aliado, porque cuando aprendas esto, créeme, no necesitarás a nadie. Te atreves a dar el primer paso, pues no te pierdas la última lección porque te quedarás sin palabras. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. Había una vez un hombre llamado Arturo, quien trabajaba como mecánico en un pequeño taller de su ciudad. Arturo era conocido por su destreza con las herramientas, pero también por depender de los demás para tomar decisiones importantes en su vida. Siempre pedía consejos a sus amigos y familiares antes de dar un paso grande o pequeño. Un día el dueño del taller le encargó una tarea difícil: reparar un auto clásico que llevaba años abandonado. Arturo, acostumbrado a pedir ayuda, intentó llamar a su colega más experimentado, pero no obtuvo respuesta. Entonces buscó videos, manuales y consejos, pero nada parecía resolver el problema. Finalmente, frustrado y sintiéndose solo, se sentó frente al auto y se dijo a sí mismo: ¿qué haría si no hubiera nadie más a quien acudir? Así comenzó a observar cada pieza del vehículo con detenimiento. Recordó las lecciones que había aprendido en el pasado y empezó a experimentar con soluciones. Poco a poco, con paciencia y esfuerzo, Arturo logró identificar los fallos y repararlos. Pasó horas trabajando, cometiendo errores, pero aprendiendo de ellos. Finalmente el motor del auto rugió como nuevo. Cuando entregó el vehículo al dueño, este quedó asombrado y le dijo: pensé que necesitarías ayuda para arreglarlo, pero lo lograste solo. ¿Cómo lo hiciste? Arturo sonrió y respondió: me di cuenta de que el mejor consejo que puedo recibir es el que viene de mí mismo. Cuando confías en tu propia capacidad de resolver problemas, descubres que tienes más herramientas de las que imaginabas. La aleja de esta historia es: en la vida, aprender a confiar en ti mismo y en tu capacidad para enfrentar desafíos es el secreto para ser verdaderamente independiente. No se trata de no necesitar a nadie, sino de saber que cuando todo falle siempre podrás contar contigo. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantener informados sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. Aprende a ser tú mejor compañía. ¿Alguna vez has sentido que necesitas a alguien para sentirte completo? La típica historia de: si tuviera más amigos, si mi pareja fuera más comprensiva, si tuviera el trabajo perfecto, mi vida sería mucho mejor. Pero ¿y si te dijera que la verdadera clave para la felicidad no está fuera de ti, sino dentro? Si suena un poco a charla de autoayuda barata, pero déjame explicarte: la verdadera independencia emocional, esa que no depende de nadie ni de nada, es un superpoder que todos podemos desarrollar. Te pasas la vida buscando a alguien que te complete, cuando la única persona que necesitas para sentirte pleno y feliz eres tú mismo. No es fácil, lo sé, pero te prometo que si te lo propones podrás construir una relación tan sólida contigo mismo que ni el mejor amigo del mundo podrá ofrecerte lo que tú mismo ya te das. Y no hablo de una relación superficial en la que te miras al espejo y te dices: qué guapo soy. Hablo de una conexión profunda que va más allá de tus logros, tus fracasos o lo que los demás piensen de ti. ¿Sabes lo que hacen los estoicos con respecto a esto? Practican la autosuficiencia emocional. Según ellos, no necesitamos depender de las circunstancias externas para estar bien. Esto no significa que tengas que aislarte del mundo ni convertirte en alguien distante o inaccesible, pero sí implica que, cuando la realidad no se acomode a tus deseos, seas capaz de conservar tu serenidad sin permitir que el desorden emocional tome el control. Es como caer de una bicicleta y, en lugar de quedarte lamentando la caída, aprendes a levantarte, limpias el polvo y vuelves a avanzar con mayor equilibrio. Esa capacidad de recomponerte con rapidez, de no permitir que las circunstancias ni las personas sacudan tu estabilidad, es una fortaleza que se construye con práctica consciente. Y el punto de partida es aprender a disfrutar de tu propia presencia. Imagina que eres como una planta que crece en medio de distintos climas.
Si dependes únicamente de la lluvia o del cuidado de otros, habrá momentos en los que la sequía te debilite. Pero si desarrollas raíces profundas capaces de extraer agua del suelo, si aprendes a adaptarte y nutrirte desde tu interior, entonces tu crecimiento no dependerá de lo externo. Podrás mantenerte firme, evolucionando incluso en las condiciones más adversas. Esa es la esencia de la verdadera fortaleza interior. No significa que no valores a los demás, sino que dejas de necesitar su aprobación o su cercanía para sentirte completo. Para comenzar a construir esa independencia, primero debes reconciliarte con la soledad. Aprovecha los momentos en los que no estás rodeado de nadie para descubrir quién eres realmente. Pregúntate qué disfrutas hacer cuando no hay testigos, qué despierta tu curiosidad cuando nadie espera nada de ti, qué actividades te conectan con tu esencia. La reflexión y la introspección, herramientas que durante siglos han sido consideradas fundamentales para la paz interior, permiten que te conozcas más allá del ruido del mundo. Y aunque pueda sonar a frase repetida, cuando aprendes a sentirte pleno en tu propia compañía, muchas piezas de tu vida comienzan a encajar con naturalidad. No es magia, es el resultado de practicar el arte de ser suficiente para ti mismo. La lección profunda es que la tranquilidad y la felicidad nacen de la relación que construyes contigo. Cuando te conviertes en tu mejor aliado, cuando dejas de buscar afuera aquello que ya habita dentro de ti, descubres que tu sensación de plenitud no depende de nadie más. Esto no significa que renuncies al disfrute de compartir con otros, sino que tu identidad deja de girar alrededor de su presencia. La independencia emocional es uno de los regalos más valiosos que puedes ofrecerte, y aunque no surge de forma inmediata, con disciplina y paciencia puedes desarrollar la capacidad de vivir plenamente sin quedar a merced de factores externos. Cuando aprendes a sostenerte desde tu interior, te conviertes en dueño de tu propia vida. 2. Aprende a decir no. En algún momento seguramente has sentido que los problemas de todos terminan apoyándose sobre tus hombros, como si fueras un soporte silencioso donde otros descargan sus cargas sin siquiera preguntar si puedes sostenerlas. Es una experiencia común, pero no es una condena inevitable. Existe una herramienta sencilla y transformadora que puede liberarte de ese peso: aprender a decir no. La filosofía estoica enseña que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre, sí tenemos el poder de decidir qué permitimos entrar en nuestra vida. Imagina que eres una muralla. Puede parecer una imagen rígida, pero una muralla representa protección. Si permites que todo atraviese tus límites, terminarás cargando responsabilidades que no te corresponden. Ahora imagina algo aún más equilibrado: una frontera. Las fronteras no son muros que aíslan completamente, sino líneas claras que permiten el paso de lo que aporta valor y detienen aquello que amenaza el equilibrio. No necesitas desconectarte del mundo, pero sí necesitas establecer límites definidos. Hacerlo no solo es saludable, es necesario para preservar tu bienestar. Decir no puede resultar incómodo. Muchas personas hacen peticiones con buenas intenciones y culturalmente se nos ha enseñado a ser complacientes, a convertirnos en el recurso al que todos acuden cuando necesitan algo. Sin embargo, intentar ser todo para todos conduce inevitablemente al agotamiento. Existe una verdad que rara vez se expresa con claridad: cuando aprendes a establecer límites auténticos, no pierdes afecto ni cercanía, sino que fortaleces el respeto hacia ti mismo y clarificas tus relaciones. Un ejercicio útil es preguntarte, cada vez que alguien solicite algo de ti, si esa petición realmente se alinea con tus prioridades. Si la respuesta es negativa, tienes derecho a rechazarla. Decir no no es rechazar a la persona, es simplemente rechazar la solicitud. No eres responsable de cumplir expectativas ajenas a costa de tu tranquilidad mental. Además, la claridad es esencial. No necesitas construir excusas elaboradas ni justificar cada decisión. Una respuesta directa y respetuosa, como "no puedo comprometerme con eso en este momento", suele ser suficiente. La honestidad genera más respeto que cualquier explicación compleja. Al final, solo tú decides quién cruza los límites de tu tiempo, tu energía y tu atención. No se trata de convertirte en alguien inaccesible, sino de proteger aquello que sostiene tu equilibrio. Vivir con propósito implica liberarte de presiones externas que otros intentan imponer. Practicar el arte de decir no es un acto de valentía.
Y si alguien cuestiona tu decisión, recuerda que las críticas no deben alterar tu esencia. La verdadera libertad comienza cuando eres capaz de establecer límites sin cargar con culpa. 3. El poder de la autoestima. ¿Has notado lo vulnerable que puede volverse tu estabilidad emocional cuando depende de lo que otros piensan de ti? Un comentario aparentemente insignificante, una mirada interpretada como desaprobación y de pronto comienzas a dudar de tu valor. Es como si tu confianza estuviera construida con piezas frágiles que pueden derrumbarse ante cualquier viento externo. Si deseas dejar atrás esa fragilidad, necesitas construir una autoestima sólida, independiente de las opiniones ajenas. Y la sabiduría estoica ofrece una base profunda para lograrlo. Comprender que tu valor no depende de la validación externa. Imagina que te encuentras frente a un espejo especial, uno que no solo refleja tu apariencia física, sino también la manera en que te percibes internamente. Observa si lo que ves corresponde a tu verdadera esencia o a una imagen moldeada por expectativas externas. Muchas veces, la autoestima se distorsiona porque la construimos a partir de la mirada de los demás, de sus juicios, de comparaciones constantes alimentadas por la sociedad y por entornos donde la aprobación parece determinar el valor personal. Vivimos rodeados de estímulos que constantemente sugieren cómo deberíamos ser, cómo deberíamos lucir o actuar. Mantener la calma en medio de esa presión puede parecer imposible. Sin embargo, la confianza genuina nace cuando decides que tu percepción sobre ti mismo tiene más peso que cualquier opinión externa. La verdadera autoestima surge cuando reconoces tus virtudes, aceptas tus imperfecciones y entiendes que tu valor no fluctúa según la aprobación social. Construir esa seguridad interior requiere honestidad. Implica observar tus logros sin minimizarlos y reconocer tus errores sin convertirlos en condenas personales. Significa tratarte con el mismo respeto y comprensión que ofrecerías a alguien que amas profundamente. Cuando aprendes a validarte desde tu interior, las críticas dejan de ser amenazas y se transforman en simples opiniones. Y cuando los elogios llegan, dejan de ser una necesidad para convertirse en un complemento agradable, pero no esencial. Desarrollar autoestima no significa creer que eres perfecto, sino aceptar que eres suficiente mientras continúas creciendo. Significa entender que tu valor no depende de cuántas personas te aprueben, sino de la coherencia entre tus acciones y tus principios. Cuando logras sostener esa perspectiva, la vida deja de sentirse como una constante evaluación y se convierte en un camino de desarrollo personal guiado por tu propia convicción. Al fortalecer tu autoestima, construyes un núcleo interno que no se tambalea ante la crítica ni se infla con el halago. Te vuelves más estable, más consciente y más libre. Y en esa libertad descubres que la verdadera seguridad no proviene del reconocimiento externo, sino del respeto profundo que eres capaz de sentir por quien eres y por la persona en la que decides convertirte. Esto no implica que tengas que convertirte en alguien aislado que se aparta del mundo ni en una persona que rechaza todo contacto humano. Significa, más bien, que cuando la vida no se acomode a tus deseos, seas capaz de sostener tu serenidad sin dejar que el desorden emocional tome el control. Es parecido a cuando un niño cae de su bicicleta y, en lugar de quedarse atrapado en el dolor de la caída, aprende a levantarse, sacudirse el polvo y continuar avanzando con determinación. Esa capacidad de recomponerte con rapidez, de no permitir que los golpes de la vida alteren tu centro, es una destreza que se construye con paciencia. Y el punto de partida se encuentra en aprender a sentirte cómodo dentro de tu propia presencia. Imagina que eres una raíz enterrada bajo la tierra. Si dependes únicamente de la lluvia o del cuidado constante de otros, habrá estaciones en las que la sequía te debilite. Pero cuando desarrollas la capacidad de absorber la humedad escondida en lo profundo del suelo, cuando aprendes a nutrirte desde adentro, entonces puedes sostener tu crecimiento sin importar el clima que te rodee. Ahí se encuentra la auténtica fortaleza interior. No se trata de negar la importancia de los demás, sino de comprender que tu estabilidad no debe estar sujeta a su aprobación ni a su cercanía para sentirte completo. Para comenzar a desarrollar esa independencia emocional, el primer paso es reconciliarte con tu soledad. Aprovecha los momentos en los que no tienes compañía para observarte con honestidad. Pregúntate qué actividades te llenan cuando nadie está mirando, que despierta tu curiosidad, que alimenta tu espíritu cuando el silencio te envuelve.
Los filósofos estoicos consideraban la introspección como una herramienta esencial para alcanzar la tranquilidad del alma. Y aunque pueda parecer una idea repetida en discursos de superación personal, existe una verdad profunda en ello. Cuando descubres cómo disfrutar de ti mismo, el resto de la vida comienza a acomodarse con mayor armonía. No es una cuestión de suerte ni de casualidad, sino del entrenamiento constante en el arte de sentirte suficiente con lo que eres. La enseñanza fundamental es clara: la paz auténtica y la felicidad duradera nacen de tu capacidad para sostenerte por ti mismo. Cuando aprendes a convertirte en tu propia compañía, cuando dejas de buscar en el exterior aquello que siempre ha habitado dentro de ti, comprendes que nunca dependiste realmente de nadie para sentir plenitud. Esto no significa que dejes de valorar a quienes te rodean, sino que ya no colocas tu bienestar en manos de su presencia. La independencia emocional es uno de los regalos más valiosos que puedes construir para ti mismo. Aunque no se desarrolla de manera inmediata, con constancia y paciencia puedes aprender a vivir sin estar condicionado por factores externos. Tal como enseñaba Epicteto, quien logra no depender de nada externo comienza a gobernarse a sí mismo. Existe otra lección que resulta igual de importante en este camino de fortalecimiento interior: aprender a decir no. Muchas personas viven con la sensación de cargar responsabilidades que no les pertenecen, como si fueran un lugar donde todos depositan sus preocupaciones sin pedir permiso. Tal vez has sentido que otros se apoyan constantemente en ti esperando que soluciones sus conflictos, como si tu disponibilidad fuera infinita. Sin embargo, no estás obligado a desempeñar ese papel. La habilidad de negarte cuando algo amenaza tu equilibrio es una de las expresiones más claras de respeto hacia ti mismo. La filosofía estoica enseña que no todo lo que ocurre depende de nuestra voluntad, pero sí depende de nosotros decidir qué permitimos que forme parte de nuestra vida. Piensa en la diferencia entre ser una pared cerrada o una frontera bien definida. Una pared puede parecer firme, pero todo lo que intenta retener termina acumulándose hasta convertirse en peso. Una frontera, en cambio, establece límites claros. Permite el paso de aquello que aporta valor y protege lo que debe permanecer resguardado. No necesitas convertirte en alguien distante ni inaccesible, pero sí necesitas aprender a establecer límites que protejan tu estabilidad emocional. Decir no suele generar incomodidad porque muchas veces hemos sido educados para complacer a los demás, para convertirnos en la persona a la que todos recurren cuando necesitan algo. Sin embargo, es imposible ser todo para todos sin perder el equilibrio propio. Existe una verdad que pocos se atreven a aceptar: tu vida no depende de satisfacer las expectativas ajenas. Cuando comienzas a establecer límites firmes, no pierdes afecto ni cercanía con los demás. Al contrario, desarrollas relaciones más honestas y maduras, construidas desde el respeto mutuo. Puedes comenzar haciéndote una pregunta sencilla cada vez que alguien te pida algo: ¿esto contribuye realmente a mi bienestar o a mis valores? Si la respuesta es negativa, tienes el derecho de negarte sin sentir culpa. Decir no significa rechazar a la persona, significa reconocer tus propios límites. Tampoco necesitas justificarte con explicaciones complejas. A veces, una respuesta clara y serena es suficiente para expresar tu decisión. La sinceridad suele generar más respeto que cualquier excusa elaborada. Al final, solo tú decides quién tiene acceso a tu tiempo, a tu energía y a tu tranquilidad mental. No se trata de aislarte del mundo, sino de proteger aquello que realmente sostiene tu estabilidad. Los estoicos comprendían que vivir con propósito requiere valentía, especialmente cuando implica liberarse de presiones externas. Por eso, practicar el arte de decir no es también un acto de libertad personal. Como enseñaba Séneca, la verdadera libertad comienza cuando dejas de sentir culpa por establecer límites. Otro aspecto esencial en este proceso es la construcción de una autoestima sólida. Muchas veces nuestra seguridad personal se tambalea con la opinión de los demás. Un comentario, una mirada o una crítica pueden hacernos dudar de nuestro propio valor. Es como si nuestra confianza fuera una estructura frágil que se derrumba con cualquier corriente externa. Para dejar de vivir con esa fragilidad, es necesario construir una autoestima que no dependa de las percepciones ajenas. Imagina que te observas frente a un espejo que no solo refleja tu apariencia física, sino también tus pensamientos más profundos.
Lo que ves corresponde a quién eres realmente o a la imagen que intentas proyectar para agradar a los demás. Con frecuencia, nuestra autoestima se distorsiona porque la medimos según las expectativas externas. Las opiniones de otros, las comparaciones constantes o la exposición en redes sociales pueden hacerte creer que tu valor depende de la aprobación colectiva. Sin embargo, la verdadera confianza nace en un espacio mucho más íntimo. Los estoicos desarrollaron un concepto fundamental llamado autarquía, que consiste en la capacidad de sostenerse a uno mismo emocionalmente. Para fortalecer una autoestima resistente a la crítica, primero debes aceptar tu imperfección. La perfección es una ilusión que conduce a la frustración constante. La autenticidad, en cambio, te permite crecer sin negar tus debilidades ni tus errores. Otro paso esencial consiste en abandonar la búsqueda obsesiva de validación externa. Cuando dependes constantemente de la aprobación de otros, te conviertes en alguien que corre sin descanso detrás de una meta que nunca se alcanza. Los estoicos practicaban la indiferencia ante las críticas porque entendían que el único juicio verdaderamente importante es el propio. Cuando alguien te critique, obsérvalo con distancia, como si sus palabras fueran agua que resbala sobre una roca firme. También es fundamental practicar la gratitud hacia ti mismo. Reconocer tus avances, por pequeños que parezcan, fortalece tu confianza interior. Cada progreso representa una victoria silenciosa que merece ser valorada. La reflexión diaria, tan valorada por la filosofía estoica, te permite evaluar tus acciones y aprender de ellas sin caer en el desprecio personal. Además, debes convertirte en tu propio sostén emocional. No significa ignorar el apoyo de otros, sino desarrollar la capacidad de levantarte incluso cuando nadie más lo hace por ti. La autocompasión implica comprender tus momentos de debilidad sin permitir que te definan. Cuando alcanzas esta independencia emocional, descubres que tu autoestima no depende de la aprobación constante de los demás, sino de la relación que construyes contigo mismo. Como enseñaba Marco Aurelio, la libertad comienza cuando dejas de buscar en los demás aquello que solo puedes encontrar dentro de ti. Existe, además, un maestro silencioso que muchas personas evitan, el silencio mismo. En un mundo saturado de estímulos, el silencio puede parecer incómodo, incluso amenazante. Sin embargo, es en ese espacio donde comienza a surgir la claridad interior. El ruido constante, tanto externo como mental, suele empujarnos a buscar validación y distracción. Pero cuando el ruido desaparece, aparece la oportunidad de escuchar lo que realmente importa. Los estoicos comprendían que la serenidad no depende de lo que sucede alrededor, sino de la estabilidad que cultivamos dentro. Para ellos, la soledad no era un castigo, sino una herramienta para comprenderse mejor. Cuando te permites permanecer en silencio, comienzas a observar tus pensamientos con mayor honestidad. Descubres qué temores te impulsan, qué deseos te mueven y qué necesidades son realmente tuyas. Imagina que te encuentras solo en una habitación tranquila, sin distracciones ni obligaciones. Al principio puede surgir incomodidad, pero si permaneces allí el tiempo suficiente, comienzas a notar que el silencio tiene su propio lenguaje. Te permite cuestionar tus creencias, observar tus emociones y comprender por qué buscas respuestas fuera de ti. En ese espacio interior descubres que muchas de las respuestas que buscabas siempre estuvieron contigo. Aprender a convivir con el silencio no significa renunciar a la compañía de otros. Significa desarrollar la capacidad de estar contigo mismo sin sentir vacío. Es como aprender a nadar en aguas tranquilas. Cuando llega la tormenta, sabes mantenerte a flote porque conoces la calma que habita dentro de ti. Si este proceso te resulta difícil, puedes comenzar con pequeños momentos de silencio en tu rutina diaria. Algunos minutos sin distracciones pueden enseñarte que no necesitas estímulos constantes para sentir plenitud. Con el tiempo, descubrirás que la paz que buscas no está en el exterior, sino en ese espacio interno que se revela cuando aprendes a escucharte. El camino hacia la verdadera tranquilidad no es inmediato ni sencillo, pero es uno de los recorridos más transformadores que puedes emprender. Cuando desarrollas la capacidad de encontrar estabilidad en tu interior, descubres que tu bienestar deja de depender del ruido del mundo y comienza a florecer desde lo más profundo de tu ser. Esto no implica que te transformes en un ser aislado que huye del mundo y se encierra en su propio refugio, pero sí significa que, cuando la vida no avance según tus expectativas,
seas capaz de conservar tu serenidad sin permitir que el desorden emocional tome el control. Es parecido a ese momento en el que caes de una bicicleta y, en lugar de quedarte atrapado en el dolor de la caída, eliges levantarte, sacudir el polvo y continuar el camino con determinación. Esa capacidad de recomponerte con rapidez, de impedir que los golpes externos alteren tu estabilidad interior, no es un don que aparece por casualidad, sino una destreza que se construye con práctica consciente, y su fundamento principal reside en aprender a disfrutar tu propia presencia. Imagina por un instante que eres como una planta. Si dependes únicamente de la lluvia o del cuidado de otros, existirán temporadas de sequía en las que sentirás que te marchitas lentamente. Sin embargo, cuando desarrollas la capacidad de nutrirte desde la profundidad de la tierra, de adaptarte a las condiciones cambiantes y de sostener tu crecimiento desde tu propia raíz, entonces ya no importa si el cielo trae tormentas o largos periodos de sol abrasador, porque continúas fortaleciéndote bajo cualquier circunstancia. Esa es la esencia de la verdadera fortaleza interior. No se trata de rechazar la compañía humana, sino de dejar de depender de la aprobación o de la presencia ajena para sentirte pleno. Para comenzar a construir esa independencia emocional, primero debes reconciliarte con la soledad. Aprovecha los momentos en los que el silencio te rodea y nadie reclama tu atención para descubrir quién eres en realidad. Pregúntate qué actividades despiertan tu entusiasmo cuando nadie te observa, qué pensamientos surgen cuando no necesitas impresionar a nadie, qué pasiones laten dentro de ti cuando desaparecen las expectativas externas. Los estoicos consideraban la reflexión y la introspección como herramientas esenciales para alcanzar la paz interior, y aunque esta idea pueda parecer una frase repetida en discursos motivacionales, encierra una verdad profunda. Cuando aprendes a sentirte completo en tu propia compañía, el resto de tu vida comienza a acomodarse con naturalidad. No se trata de magia, sino de entrenar el arte de ser suficiente para ti mismo. La enseñanza fundamental que surge aquí es que la paz y la felicidad auténticas nacen de tu capacidad para sostenerte por ti mismo. Cuando logras convertirte en tu mejor aliado, cuando dejas de buscar en el exterior aquello que siempre estuvo dentro de ti, descubres que jamás necesitaste a nadie para sentirte completo. Esto no significa que renuncies a disfrutar de la cercanía de los demás, sino que dejas de vivir condicionado por ella. La independencia emocional es un regalo que puedes ofrecerte, y aunque requiere tiempo, disciplina y paciencia, terminará permitiéndote vivir con plenitud sin depender de factores externos. Como enseñaba Epicteto, quien no depende de otros termina convirtiéndose en dueño de su propia vida. Aprender a decir no es otro pilar fundamental en este proceso de fortalecimiento personal. En algún momento, todos hemos sentido que las demandas de los demás se depositan sobre nuestros hombros hasta convertirnos en un soporte silencioso para los problemas ajenos, como si nuestra existencia estuviera diseñada para absorber las cargas del mundo. Sin embargo, no estás destinado a cumplir ese papel de forma permanente. La filosofía estoica nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos decidir qué permitimos que entre en nuestra vida. Visualízate como una frontera claramente definida. Las fronteras permiten el paso de aquello que aporta valor, pero también protegen aquello que necesita resguardarse. No se trata de levantar muros infranqueables ni de aislarte de la sociedad, sino de establecer límites que preserven tu equilibrio emocional. Decir no puede resultar incómodo, especialmente cuando las peticiones provienen de personas cercanas o bien intencionadas. Desde pequeños, muchos hemos sido educados para complacer, para ser la primera opción cuando alguien necesita ayuda, pero la realidad es que nadie puede sostener las necesidades de todos sin sacrificar su propia estabilidad. La verdad que pocas veces se menciona es que no necesitas a nadie en tu vida que exija tu sacrificio constante. Cuando comienzas a establecer límites firmes, lejos de perder afecto o cercanía, desarrollas relaciones más honestas y equilibradas. Cada vez que alguien te pida algo, pregúntate con sinceridad si esa solicitud está alineada con tus prioridades y tu bienestar. Si la respuesta es negativa, recuerda que negarte no equivale a rechazar a la persona, sino simplemente a proteger tu espacio personal. No eres responsable de satisfacer las expectativas de los demás a costa de tu tranquilidad mental. La claridad también es esencial al momento de establecer límites.
No es necesario construir explicaciones complejas ni justificar cada decisión. A veces, una respuesta sencilla y directa como no puedo comprometerme con eso en este momento es suficiente. La sinceridad genera más respeto que cualquier excusa elaborada. Al final, solo tú decides quién puede atravesar tus fronteras y quién debe permanecer fuera. No se trata de volverte inaccesible, sino de proteger aquello que realmente tiene valor, tu tiempo, tu energía y tu paz interior. Los estoicos comprendían que vivir con propósito y sin las presiones externas que otros intentan imponernos es un acto de valentía. Practicar el arte de decir no es una forma de afirmarte a ti mismo, y aunque algunos puedan criticarlo, recuerda que la solidez interior no se transforma por la opinión ajena. Como afirmaba Séneca, la libertad comienza en el momento en que aprendes a establecer límites sin sentir culpa. La construcción de una autoestima sólida es otro componente esencial del crecimiento emocional. Muchas veces nuestra confianza se tambalea con facilidad porque permitimos que la opinión de los demás determine nuestra percepción personal. Un comentario negativo o una mirada de desaprobación puede hacernos dudar de nuestro valor, como si nuestra identidad fuera un castillo de naipes vulnerable a cualquier corriente de aire. Si deseas dejar atrás esa fragilidad, necesitas edificar una autoestima que permanezca firme independientemente del juicio externo. Los estoicos enseñaban que no necesitamos la aprobación de otros para sentirnos completos. Imagina que estás frente a un espejo especial que no solo refleja tu apariencia física, sino también tus pensamientos y creencias. Pregúntate si lo que observas representa quién eres realmente o quién crees que debes ser para satisfacer a los demás. Muchas veces nuestra autoestima se convierte en un reflejo distorsionado de las expectativas sociales, de las comparaciones constantes y de la influencia de las redes sociales, que nos empujan a buscar validación externa de manera permanente. Sin embargo, la verdadera confianza no depende de la opinión colectiva. Los estoicos desarrollaban la autarquía, la capacidad de ser autosuficientes emocionalmente. Para lograr una autoestima resistente, debes comprender que tu valor no depende de nadie más. El primer paso consiste en aceptar tu imperfección. Nadie alcanza la perfección absoluta y perseguirla suele convertirse en una forma de autoengaño. La filosofía estoica no aspiraba a la perfección, sino a la sabiduría para gestionar emociones y reacciones. La autenticidad es la verdadera meta. El segundo paso es abandonar la búsqueda constante de validación externa. Buscar aprobación permanente es como correr en una rueda que nunca conduce a ningún destino. Los estoicos practicaban la indiferencia ante las críticas porque comprendían que lo único realmente relevante era su propia evaluación moral. Si recibes críticas, obsérvalas sin permitir que definan tu identidad, deja que se deslicen sobre ti como el agua sobre una roca. También es fundamental practicar la gratitud hacia ti mismo. Reconocer tus avances, por pequeños que parezcan, fortalece tu percepción personal. Celebrar tus progresos es una forma de afirmar tu crecimiento. Los estoicos recomendaban realizar reflexiones diarias para evaluar las acciones y aprendizajes del día. Finalmente, debes convertirte en tu propio apoyo. La autocompasión no implica complacencia, sino la capacidad de reconocer los momentos difíciles y recordarte que posees la fuerza necesaria para superarlos. Cuando alcanzas esta independencia emocional, descubres que la autoestima auténtica surge de la conversación interna que mantienes contigo mismo. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, la verdadera libertad aparece cuando dejas de buscar en los demás aquello que solo tú puedes proporcionarte. Existe otra dimensión profunda del crecimiento interior que muchas personas evitan, el poder del silencio. En ocasiones, estamos rodeados de ruido constante, tanto externo como interno, y aún así sentimos un vacío difícil de explicar. Ese ruido puede manifestarse en las notificaciones del teléfono, en la necesidad de aprobación social o en la ansiedad por llenar cada instante con distracciones. Sin embargo, el silencio, aunque a menudo resulta incómodo, posee una capacidad transformadora. Es el espacio donde te enfrentas a tu propia mente sin intermediarios, como un espejo que refleja la verdad sin adornos. Permanecer a solas con tus pensamientos puede parecer intimidante, pero es precisamente en ese estado donde la claridad comienza a surgir. Los estoicos enseñaban que la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de la relación que estableces contigo mismo.
Ellos comprendían que la fortaleza auténtica nace de la capacidad de encontrar serenidad incluso cuando el mundo parece caótico. En lugar de resistirse a la soledad, la utilizaban como una herramienta para la introspección. Cada momento de silencio genuino abre la puerta a una comprensión más profunda de tus emociones y deseos. Imagínate en una habitación vacía, sin distracciones, únicamente acompañado por tus pensamientos. Al principio puede resultar incómodo, pero si permaneces allí el tiempo suficiente, descubrirás que el silencio contiene respuestas que el ruido no permite escuchar. Aprender a convivir con el silencio no significa aislarte de las relaciones humanas, sino desarrollar un equilibrio emocional que te permita confiar en tu intuición y encontrar paz en tu interior. Puedes comenzar dedicando pequeños espacios del día a desconectarte de estímulos externos. Esos instantes, aunque breves, te enseñarán que la plenitud no depende de la compañía constante de los demás. La claridad que buscas no se encuentra en el exterior, sino en el interior, esperando a ser descubierta en la quietud. Este proceso requiere paciencia, pero conduce a una vida más auténtica. Valorar la soledad y el silencio transforma la manera en que percibes el mundo, reduciendo el impacto del ruido externo. La verdadera libertad comienza cuando aprendes a escuchar lo que el silencio intenta revelarte. Convertirte en tu propio héroe es otra enseñanza poderosa dentro del camino del autodescubrimiento. En distintos momentos de la vida, todos hemos deseado que alguien aparezca para rescatarnos de nuestras dificultades. La cultura popular refuerza la idea de que siempre existe una figura externa destinada a salvarnos. Sin embargo, esa expectativa puede convertirse en una ilusión limitante. El héroe que esperas encontrar fuera de ti ya habita en tu interior. Los estoicos sostenían que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos decidir cómo responder ante cada situación. Esta perspectiva transforma los problemas en oportunidades de crecimiento personal. Para asumir el papel de protagonista en tu vida, primero debes abandonar la espera pasiva de que las circunstancias mejoren por sí solas. El mundo no se reorganizará para facilitar tu camino, pero puedes modificar tu actitud frente a los desafíos. Reconocer que eres responsable de tus decisiones marca el inicio del cambio. En lugar de buscar soluciones externas, pregúntate qué aprendizaje puedes extraer de cada dificultad. La vida no siempre será justa ni sencilla, pero tú puedes elegir cómo reaccionar. Convertir los obstáculos en materia prima para tu evolución personal requiere valentía, pero también otorga una sensación de poder interno incomparable. El poder personal no proviene del entorno, sino del dominio sobre tus pensamientos y emociones. Si permites que las circunstancias controlen tu estado mental, vivirás a merced de factores externos. Pero cuando asumes el control de tu respuesta emocional, te conviertes en el héroe de tu propia historia. No necesitas esperar que el mundo cambie para alcanzar la felicidad. Posees dentro de ti todas las herramientas necesarias para avanzar. La vida es tu responsabilidad, y solo tú decides cómo escribir tu historia. Otro aspecto fundamental del crecimiento emocional consiste en liberarte del peso innecesario que acumulas con el tiempo. Muchas personas experimentan la sensación de cargar una mochila invisible llena de relaciones agotadoras, pensamientos negativos y preocupaciones improductivas. El minimalismo emocional propone examinar esas cargas y aprender a soltar aquello que no contribuye a tu bienestar. No se trata de eliminar a todas las personas de tu entorno, sino de reconocer qué vínculos, pensamientos o expectativas te drenan energía. Este proceso es similar a realizar una limpieza profunda en tu mente. Implica observar aquello que has acumulado con los años y preguntarte si realmente aporta valor a tu vida. La filosofía estoica enfatiza la importancia de concentrarse únicamente en aquello que podemos controlar, lo que incluye nuestras reacciones emocionales y la calidad de nuestras relaciones. Si una relación o pensamiento perturba constantemente tu tranquilidad, es válido cuestionar su permanencia en tu vida. Reconocer aquello que te agota es el primer paso para liberarte. Muchas veces nos aferramos a hábitos o relaciones simplemente por costumbre, sin notar que nos impiden avanzar. También es importante cuestionar las expectativas sociales que dictan cómo deberías ser o qué deberías poseer. Liberarte de aquello que no puedes controlar reduce el sufrimiento innecesario. Aprender a decir no, nuevamente, se convierte en una herramienta poderosa para proteger tu energía emocional.
No se trata de egoísmo, sino de preservar tu bienestar para poder crecer de manera auténtica. Cuando dejas ir lo que te desgasta, creas espacio para aquello que realmente nutre tu desarrollo personal. Este proceso puede ser desafiante, pero es una forma de honrar tu equilibrio interior y avanzar hacia una vida más consciente, ligera y alineada con tus verdaderos valores. Si este mensaje resonó contigo y sientes que estás en el camino de construir una mentalidad más fuerte y una vida más consciente, déjame en los comentarios la palabra fortaleza para saber que estás comprometido con tu crecimiento personal. Y si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a desarrollar tu mejor versión. Así que, ¿cómo se vive sin cargar con tanto peso emocional? La respuesta parece sencilla, aunque llevarla a la práctica requiere valentía y constancia. Comienza a reconocer aquello que consume tu energía y aprende a soltar lo que no te pertenece. No estás obligado a sostener las expectativas de los demás ni a arrastrar emociones que no nacen de ti. Al final, lo único verdaderamente necesario en tu vida es aquello que impulsa tu crecimiento y te acerca a la mejor versión de ti mismo. Todo lo demás es ruido, distracción y carga innecesaria. Si deseas encontrar la paz, deja de buscarla en el exterior y dirige tu mirada hacia tu interior, desprendiéndote de todo aquello que obstaculiza tu felicidad. El camino hacia el minimalismo emocional no es sencillo, pero cada paso que das te permite respirar con mayor libertad, sentirte más ligero y caminar con mayor claridad. Comprenderás que tu bienestar no depende de cuántas cosas o personas acumules a tu alrededor, sino de la calidad de aquello que decides conservar en tu vida. Tal como afirmaba Brian Tracy, no necesitas a nadie más para ser feliz si aprendes a convertirte en tu propio soporte emocional. La libertad, sin embargo, es un concepto que muchas veces interpretamos de forma superficial. Pocas personas reflexionan sobre lo que significa ser verdaderamente libre. No me refiero a la libertad impulsiva de hacer lo que te apetece en un momento determinado, sino a una libertad más profunda, aquella que te permite avanzar por la vida sin sentir que fuerzas externas dirigen cada una de tus decisiones. Existe una forma de libertad que se construye cuando alcanzas autonomía financiera, cuando tu estabilidad económica deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en un pilar de tranquilidad. Esa libertad tiene un precio, y no se obtiene por casualidad ni por suerte. La independencia financiera puede parecer un concepto sencillo desde la distancia, como si bastara con ganar dinero para alcanzarla. Sin embargo, la realidad es más compleja. Tomar el control de tus finanzas personales se asemeja a aprender a montar bicicleta. Al principio existe el miedo a caer, aparecen errores y dudas, pero cuando logras dominar el equilibrio descubres que puedes desplazarte hacia donde desees sin depender de nadie. El primer paso consiste en aceptar que la libertad financiera no llega como un regalo inesperado. Todas las personas que han logrado liberarse de las presiones económicas han recorrido un camino lleno de esfuerzo, disciplina y decisiones conscientes. No se trata únicamente de aumentar tus ingresos, sino de aprender a gestionar correctamente aquello que ya posees. La filosofía estoica ofrece una enseñanza valiosa en este aspecto, aceptar que la vida presenta desafíos inevitables, pero comprender que la verdadera libertad surge del control sobre nuestras decisiones y reacciones. Tú tienes la capacidad de dirigir tu vida financiera. Elaborar un presupuesto realista puede parecer una tarea tediosa, pero en realidad es una herramienta poderosa. Imagínalo como el tablero de una partida de ajedrez en la que cada movimiento responde a una estrategia clara. Conocer con exactitud cuánto dinero entra y cuánto sale de tu vida es el punto de partida para convertirte en dueño de tus recursos. Eliminar las deudas debe convertirse en una prioridad, porque suelen instalarse silenciosamente hasta convertirse en una carga constante. Afrontarlas requiere determinación, pero liberarte de ellas te permite recuperar una sensación de control que transforma tu tranquilidad mental. También es fundamental aprender a invertir en tu futuro. La independencia financiera no se logra únicamente ahorrando, sino permitiendo que tus recursos crezcan con el tiempo. Esto exige educación, paciencia y responsabilidad, pero cuando desarrollas ese conocimiento descubres que el dinero puede convertirse en un aliado para tu estabilidad. Ser consciente de tus gastos es otra pieza esencial. Muchas personas viven en piloto automático,
realizando compras impulsivas que solo ofrecen satisfacción momentánea. Aprender a detenerte antes de gastar es un acto de autocontrol que fortalece tu autonomía. La verdadera libertad financiera no consiste en acumular riqueza sin propósito, sino en tener la capacidad de tomar decisiones sin miedo a las consecuencias económicas. No se trata de cuánto posees, sino de cuánto control tienes sobre lo que manejas. La libertad, en su forma más auténtica, no se compra ni se vende, se conquista mediante disciplina, paciencia y visión a largo plazo. La verdadera independencia no se mide por lo que guardas, sino por lo que sabes administrar con sabiduría. Existe otra dimensión de la libertad que muchas veces ignoramos y está relacionada con la felicidad. Es sorprendente la facilidad con la que, sin darnos cuenta, entregamos las llaves de nuestro bienestar emocional a otras personas. Creemos que si encontramos a alguien que llene nuestros vacíos, nuestra vida se ordenará automáticamente. Sin embargo, la felicidad no depende de nadie más que de ti. Puede parecer una idea difícil de aceptar, porque culturalmente se nos ha enseñado a buscar fuera lo que solo puede cultivarse dentro. Cuando depositas tu felicidad en manos ajenas, corres el riesgo de perder el control sobre tu estabilidad emocional. ¿Qué ocurre si esa persona que esperas que te haga feliz decide alejarse? ¿Qué sucede si tu bienestar depende de la aprobación constante de otros? Los estoicos comprendían que lo único que realmente podemos controlar es nuestra mente y la forma en que interpretamos la realidad. Las personas pueden influir en nuestras emociones, pero no son responsables de nuestra felicidad. Construir tu bienestar sobre la aprobación externa es como levantar una casa sobre arena. Puede parecer estable durante un tiempo, pero inevitablemente se derrumbará cuando aparezcan las dificultades. Cambiar esta mentalidad comienza con una decisión profunda: dejar de buscar validación externa. No necesitas que alguien confirme tu valor para que éste exista. Si no eres capaz de reconocerte como alguien digno y valioso por ti mismo, ninguna aprobación externa será suficiente para llenar ese vacío. Imagina que tu felicidad es un jardín. Si esperas que otros planten las flores y cuiden la tierra, probablemente ese jardín nunca florecerá. La semilla está dentro de ti, y la forma en que la cultives determinará si tu vida se llena de crecimiento o de marchitez emocional. Comprender que tu felicidad depende de ti no significa aislarte del mundo ni rechazar el amor o la compañía. Significa desarrollar una base emocional sólida que no se derrumbe cuando las circunstancias cambien. Cuando construyes esa estabilidad interna, las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y se transforman en una elección consciente. Descubres que puedes compartir tu felicidad con otros sin depender de ellos para sostenerla. Al final, el camino hacia una vida plena implica asumir la responsabilidad de tu bienestar, de tus decisiones y de tu crecimiento interior. Es un proceso que requiere tiempo, reflexión y práctica constante, pero cada paso que das fortalece tu autonomía emocional y te acerca a una vida más auténtica, libre y alineada con tu esencia. Si este contenido resonó contigo y sientes que estás listo para tomar el control de tu vida emocional y mental, escribe en los comentarios la palabra libertad para demostrar tu compromiso con tu crecimiento personal. Y si deseas seguir explorando cómo aplicar los principios del estoicismo en tu vida diaria, suscríbete al canal y activa la campana para acompañarme en este camino hacia una mente más fuerte, consciente y en equilibrio. Cuando comprendes que alcanzar la paz interior requiere un trabajo constante y profundo, empiezas a aceptar una verdad que puede resultar incómoda al principio. Dejar de colocar tu bienestar en manos ajenas es solo el primer paso. El verdadero desafío aparece cuando decides aprender a estar bien contigo mismo, incluso cuando el entorno no coopera, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir tus planes. Puede que no tengas el control sobre lo que sucede a tu alrededor, pero siempre tendrás la capacidad de decidir cómo responder a ello. La vida no consiste en esquivar las dificultades, sino en desarrollar la serenidad necesaria para atravesarlas con la confianza de que todo es transitorio, mientras tú permaneces firme, creciendo y fortaleciéndote con cada experiencia. La próxima vez que sientas que la opinión de los demás o las situaciones externas intentan arrastrarte, recuerda que posees la autoridad absoluta sobre la forma en que eliges vivir. La felicidad no es un regalo que llega desde fuera, es una construcción interna que se levanta con paciencia, conciencia y disciplina emocional.
Cuando aprendes a generar tu propia estabilidad, descubres que no necesitas depender de nadie para sentirte completo. Comprendes que el bienestar no está en lo que otros pueden darte, sino en la forma en que decides interpretar la realidad. Grábate esto con claridad: la felicidad no vive en los demás, vive en la perspectiva desde la que decides observar el mundo. Fortaleza en la adversidad. En algún momento todos hemos sentido que los problemas se acumulan hasta parecer imposibles de manejar, como si cada dificultad trajera otra más, dejándonos con la sensación de estar desbordados. En esos momentos es común preguntarse quién puede rescatarnos del caos. Sin embargo, la verdad es más poderosa y, al mismo tiempo, más exigente. No necesitas un salvador externo para enfrentar los desafíos de la vida. Necesitas aprender a cultivar una mentalidad fuerte, similar a la que promovían los estoicos, una filosofía que no busca aparentar sabiduría, sino ofrecer herramientas reales para sobrevivir emocionalmente en medio de la incertidumbre. El pensamiento estoico enseña que la vida no siempre será favorable, pero sí puede convertirse en un terreno fértil para el crecimiento personal. En lugar de esperar que alguien resuelva tus problemas, te invita a convertirte en el protagonista de tu historia, incluso cuando el guión parece oscuro. Muchas personas pasan su existencia esperando que la suerte, el destino o alguien más intervenga para facilitarles el camino. Sin embargo, la verdadera fortaleza surge cuando aprendes a caminar con calma y resiliencia, entendiendo que cada obstáculo es una oportunidad para reforzar tu carácter. Los antiguos estoicos vivieron en tiempos marcados por conflictos y adversidades constantes, y aún así comprendieron una lección esencial: nada externo puede destruirte si tú no le otorgas ese poder. La clave de su filosofía se basa en diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que está fuera de tu alcance. Tus pensamientos, tus decisiones y tus reacciones pertenecen a tu dominio. Las acciones de otras personas, los cambios inesperados o las circunstancias externas no lo hacen. La libertad emocional comienza cuando entiendes esa diferencia. No significa que debas convertirte en alguien insensible o desconectado de sus emociones. El objetivo no es eliminar los sentimientos, sino evitar que ellos dirijan tu vida sin tu consentimiento. Es aprender a experimentar la tristeza, la frustración o el miedo sin permitir que te paralicen. Imagina que tropiezas y caes en el barro. Puedes quedarte gritando por la incomodidad o puedes levantarte con la serenidad de quien entiende que esa caída es temporal. La calma no implica ausencia de emociones, implica la capacidad de sentir sin perder el control. Una herramienta poderosa dentro del pensamiento estoico es la visualización negativa. Consiste en imaginar los escenarios que temes para comprender que, incluso en esas situaciones, seguirías teniendo la capacidad de adaptarte y continuar. Este ejercicio reduce el miedo porque te demuestra que lo que imaginas como insoportable suele ser manejable cuando lo observas con claridad. Prepararte mentalmente para las dificultades fortalece tu resiliencia y te permite responder con mayor equilibrio cuando aparecen los problemas. Otro aprendizaje fundamental es comprender que el apoyo externo es valioso, pero la dependencia emocional es una limitación. Cuando aprendes a sostenerte a ti mismo, descubres que tu estabilidad no depende de la presencia constante de otros. La verdadera fuerza nace cuando desarrollas una relación sólida contigo mismo. Cuando construyes esa base interna, eres capaz de enfrentar cualquier tormenta sin perder el equilibrio. Nadie puede salvarte de todas las dificultades, pero tú sí puedes aprender a salvarte a ti mismo, y esa es una lección que transforma por completo la manera en que enfrentas la vida. Los desafíos nunca desaparecerán, forman parte inevitable de la existencia. Lo que sí puedes decidir es cómo los enfrentas. Cuando adoptas una mentalidad fuerte y consciente, dejas de esperar que el mundo cambie para sentirte en paz. Tomas el control de tu historia y avanzas con serenidad, sabiendo que la verdadera fortaleza nace de tu capacidad para sostenerte sin depender emocionalmente de factores externos. La paz no aparece cuando desaparecen los problemas, aparece cuando desarrollas la habilidad de enfrentarlos con equilibrio, cuando aprendes a hacer todo lo que necesitas. En un mundo donde la mayoría de las personas busca constantemente algo o alguien que complete su vida, la idea de que ya eres suficiente puede parecer extraña o incluso contradictoria. Sin embargo, cuando comprendes profundamente esta verdad, tu perspectiva cambia de forma radical.
Aprender a hacer todo lo que necesitas no significa rechazar el amor, la amistad o las relaciones humanas. Significa dejar de verlas como una fuente de salvación y empezar a experimentarlas como una elección consciente. El primer paso para desarrollar esta mentalidad consiste en entender que la plenitud personal nace del autoconocimiento. Muchas personas intentan llenar sus vacíos con distracciones, relaciones o logros externos, sin detenerse a explorar qué ocurre en su interior. Cuando comienzas a conocerte, descubres tus fortalezas, reconoces tus debilidades y aprendes a aceptar ambas sin juicio. Ese proceso crea una seguridad interna que no depende de las circunstancias. También implica desarrollar la capacidad de disfrutar tu propia compañía. Cuando eres capaz de pasar tiempo contigo mismo sin sentir vacío o incomodidad, empiezas a construir una relación basada en el respeto y la comprensión personal. En ese espacio de soledad consciente, aprendes a escuchar tus pensamientos, a entender tus emociones y a identificar qué deseas realmente para tu vida. Convertirte en todo lo que necesitas requiere asumir la responsabilidad total de tu crecimiento. Significa dejar de esperar que alguien más resuelva tus conflictos internos o defina tu valor personal. Cada desafío que enfrentas se convierte en una oportunidad para desarrollar habilidades emocionales, fortalecer tu carácter y ampliar tu comprensión de la vida. Descubres que tienes recursos internos que quizás nunca habías explorado. Cuando alcanzas ese nivel de independencia emocional, las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y se transforman en vínculos más saludables y auténticos. Compartes tu vida con otros desde la plenitud, no desde la carencia. La seguridad personal que construyes te permite amar sin miedo a perderte a ti mismo, porque sabes que tu identidad no depende de nadie más. La vida adquiere un significado diferente cuando comprendes que la plenitud no está en acumular experiencias externas, sino en desarrollar una conexión profunda contigo mismo. Descubres que siempre has tenido dentro de ti las herramientas necesarias para avanzar, crecer y encontrar equilibrio, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando aprendes a hacer todo lo que necesitas, dejas de buscar desesperadamente respuestas fuera y comienzas a construir una vida basada en la autenticidad, la fortaleza interior y la libertad emocional. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios fortaleza interior para sellar tu compromiso con tu crecimiento personal. Y si deseas seguir explorando cómo desarrollar una mentalidad fuerte y consciente, suscríbete y activa las notificaciones para continuar este camino hacia una vida más equilibrada, libre y alineada contigo mismo. Así que, ¿cómo se aprende a vivir sin cargar con ese peso emocional que te agota sin que te des cuenta? Todo comienza cuando empiezas a reconocer aquello que drena tu energía y te atreves a soltar lo que no aporta nada a tu bienestar. No estás obligado a llevar sobre tus hombros las expectativas ajenas ni a absorber emociones que no te pertenecen. Al final, lo único verdaderamente esencial en tu vida es aquello que te impulsa a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Todo lo demás es simple interferencia. Si realmente deseas encontrar la paz, deja de buscarla en el exterior. La tranquilidad que tanto anhelas se encuentra dentro de ti, esperando a que sueltes todo aquello que te impide sentirte pleno. El camino hacia el minimalismo emocional no es sencillo, exige valentía, constancia y mucha honestidad contigo mismo. Pero con cada paso que des, sentirás cómo la carga se vuelve más ligera y cómo tu mente respira con mayor libertad. Como decía Brian Tracy, no necesitas a nadie más para sentirte completo, porque la felicidad nace cuando aprendes a estar bien contigo mismo. Ahora hablemos de la libertad, esa palabra que suena tan atractiva pero que pocas veces nos detenemos a analizar en profundidad. No se trata solo de hacer lo que te apetezca en el momento, como viajar sin planear o comer lo que quieras a cualquier hora. La verdadera libertad es mucho más profunda. Es esa sensación de caminar por la vida sin sentir que un jefe, una deuda o una tarjeta de crédito controlan cada una de tus decisiones. Esa es la libertad que surge cuando logras autonomía financiera, y es importante entender que esa libertad tiene un precio. Puede parecer sencillo pensar que la independencia financiera solo consiste en ganar más dinero y gastar menos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. No estamos en un videojuego donde puedes reiniciar cuando cometes un error. En la vida real, aprender a gestionar tus finanzas es parecido a aprender a montar en bicicleta.
Al principio tropiezas, dudas de ti mismo e incluso puedes pensar que no vale la pena el esfuerzo. Pero cuando finalmente aprendes a mantener el equilibrio, descubres que puedes avanzar sin depender de nadie. La libertad financiera no llega como un regalo inesperado. No aparece por casualidad ni surge de la suerte. Las personas que logran alcanzarla han dedicado años de disciplina, esfuerzo y aprendizaje para romper las cadenas que las ataban al dinero. No se trata únicamente de aumentar los ingresos, sino de saber administrar lo que ya tienes. Aquí entra en juego una enseñanza fundamental del estoicismo, aceptar que la vida no siempre será sencilla, pero comprender que nuestra verdadera fortaleza se encuentra en la manera en que reaccionamos ante los desafíos. Los estoicos defendían que la libertad nace cuando aprendes a controlar aquello que depende de ti, y tus finanzas forman parte de ese control. Crear un presupuesto puede parecer aburrido, pero en realidad es una herramienta poderosa. Imagina que tu vida es una partida de ajedrez. Tu presupuesto representa la estrategia que te permite mover cada pieza con intención. Sin ese plan, solo estarías reaccionando sin dirección, dejando que el dinero dicte tus decisiones. Eliminar las deudas debe convertirse en una prioridad. Las deudas suelen entrar en nuestras vidas de forma silenciosa, pero cuando nos damos cuenta, se convierten en una carga constante que parece imposible de eliminar. Deshacerte de ellas requiere determinación, pero cada deuda que desaparece es un paso más hacia tu independencia. También es fundamental aprender a invertir en tu futuro. Ahorrar es importante, pero no es suficiente. Necesitas permitir que tu dinero crezca y trabaje para ti. Eso no significa lanzarte a inversiones sin conocimiento, sino educarte, entender los riesgos y avanzar con inteligencia. Con el tiempo, descubrirás que el dinero puede convertirse en una herramienta que impulsa tu crecimiento. Ser consciente de tus gastos es otro aspecto esencial. Muchas personas viven en piloto automático, comprando cosas que realmente no necesitan. Aprender a decir no a los impulsos momentáneos puede marcar una diferencia enorme en tu estabilidad financiera. Cuando eres consciente de cada gasto, comienzas a tomar decisiones con mayor claridad. Ser libre no significa acumular riqueza sin sentido. Significa tener el control sobre tu vida económica, poder tomar decisiones sin miedo a las consecuencias financieras y vivir con la tranquilidad de saber que dependes de ti mismo. La autonomía financiera no es un regalo, es un camino que se construye paso a paso, con disciplina y compromiso. La verdadera libertad no se compra, se conquista. Y nunca olvides esto, la libertad no depende de lo que posees, sino de lo que sabes administrar. Ahora reflexiona sobre algo importante. Muchas veces, sin darnos cuenta, entregamos nuestra felicidad a otras personas. Creemos que si encontramos a alguien adecuado, nuestra vida será perfecta. Pero la verdad es que la felicidad nunca puede depender completamente de alguien más. Tú eres el único responsable de cuidar ese tesoro. Cuando depositas tu bienestar en manos ajenas, te vuelves vulnerable. Si esa persona falla, tu estabilidad emocional se derrumba. Además, puedes caer en la trampa de necesitar constantemente la aprobación de los demás para sentirte valioso. La felicidad, aunque compartida, siempre debe tener raíces dentro de ti. Los estoicos enseñaban que lo único que podemos controlar es nuestra mente y nuestras reacciones. Las personas pueden influir en nuestras emociones, pero no son responsables de ellas. Construir tu vida dependiendo del comportamiento de otros es como construir una casa sobre arena. Puede parecer firme al principio, pero siempre estará en riesgo de derrumbarse. Para cambiar esta mentalidad, debes dejar de buscar validación externa. No necesitas que otros te digan que eres suficiente. Si no eres capaz de reconocer tu propio valor, ninguna opinión externa logrará llenarte completamente. Tu felicidad es como un jardín que solo tú puedes cultivar. Nadie más puede plantar las semillas ni cuidar las flores en tu lugar. Aceptar que la felicidad depende de ti no significa que el camino sea fácil. Requiere trabajo constante, reflexión profunda y la capacidad de enfrentarte a tus propias inseguridades. Puede que no tengas control sobre todo lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre tendrás control sobre cómo decides reaccionar. Cuando dejas de permitir que las opiniones ajenas determinen tu estado emocional, comienzas a experimentar una sensación de libertad auténtica. La felicidad no es algo que llega desde afuera, es algo que construyes con cada decisión que tomas.
Si aprendes a ser feliz por ti mismo, nunca sentirás que te falta algo para sentirte completo. La vida también pondrá a prueba tu fortaleza. Habrá momentos en los que los problemas parecerán acumularse sin darte respiro. En esas situaciones, muchas personas esperan que alguien llegue a rescatarlas. Sin embargo, la verdadera fortaleza aparece cuando entiendes que puedes convertirte en el protagonista que enfrenta sus propios desafíos. El estoicismo ofrece una perspectiva poderosa para enfrentar la adversidad. Enseña que nada externo puede destruirte a menos que tú lo permitas. Lo que sí puedes controlar son tus pensamientos, tus decisiones y tu actitud frente a los problemas. No se trata de reprimir emociones ni de actuar como si nada importara. Se trata de desarrollar la capacidad de mantener la calma incluso cuando la vida se vuelve caótica. La serenidad no significa ausencia de emociones, sino la habilidad de no dejar que las emociones dominen tus decisiones. Una herramienta estoica útil es imaginar el peor escenario posible en una situación que te genere ansiedad. Este ejercicio ayuda a comprender que incluso los escenarios más difíciles pueden ser enfrentados con fortaleza. Prepararte mentalmente reduce el miedo y fortalece tu resiliencia. También es importante recordar que la dependencia emocional limita tu crecimiento. Apreciar a las personas no significa necesitar que ellas definan tu estabilidad. Cuando aprendes a estar bien contigo mismo, descubres que posees una fortaleza interna que nadie puede quitarte. La vida siempre traerá desafíos, eso es inevitable. Lo que realmente define tu historia es la manera en que decides enfrentarlos. Cuando tomas el control de tus pensamientos y reacciones, desarrollas una resiliencia que te permite avanzar sin perder la calma. Finalmente, llega una idea que puede transformar completamente tu manera de ver la vida, entender que ya eres todo lo que necesitas. En un mundo donde todos parecen buscar algo externo para sentirse completos, aceptar que tu plenitud nace dentro de ti puede parecer extraño, pero es profundamente liberador. Depender emocionalmente de otros para ser feliz es un error común. Está bien rodearte de personas que te quieran y te apoyen, pero si tu bienestar depende únicamente de ellas, perderás el control de tu propia vida. Es como si tu felicidad necesitara que alguien más la activara constantemente. Imagínate lo diferente que sería si pudieras generar esa energía por ti mismo. El autoconocimiento es la base de esa transformación. Conocerte profundamente implica cuestionarte, enfrentarte a tus miedos y descubrir qué es lo que realmente te hace sentir pleno. Es un proceso largo y a veces incómodo, pero la recompensa es inmensa. Cuando te comprendes, dejas de necesitar aprobación constante y comienzas a vivir con mayor autenticidad. La independencia emocional no significa aislarte del mundo. Significa ser capaz de disfrutar tu propia compañía, tomar decisiones basadas en tus valores y construir una vida que no dependa de factores externos para tener sentido. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad surge cuando no necesitas nada fuera de ti para sentirte completo. Si basas tu felicidad en las circunstancias o en las personas, vivirás en un constante sube y baja emocional. Pero cuando decides asumir el control de tu bienestar, descubres que la estabilidad nace desde tu interior. Para avanzar hacia ese nivel de plenitud, es fundamental aprender a soltar lo que no puedes controlar. Las opiniones ajenas, las expectativas externas y los juicios de otros no te pertenecen. También necesitas hacerte preguntas profundas que te ayuden a descubrir quién eres realmente y qué deseas en la vida. Y, sobre todo, debes aprender a sentirte cómodo contigo mismo, sin depender de la presencia de alguien más para sentirte completo. Con cada paso que das en este camino, te acercas más a descubrir que la felicidad siempre estuvo dentro de ti. La plenitud no aparece cuando encuentras algo fuera, sino cuando reconoces todo lo que ya llevas dentro. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: no necesitas de nadie para ser feliz. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos posts que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Este contenido fue creado por mi para ustedes.